Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Somos lo que tú y lo que a ti te importa. Por eso somos. Somos Argentina. Somos Bolivia. Somos Brasil. Somos Colombia. Somos Estados Unidos. Somos Honduras. Somos México. Somos República Dominicana. Somos Venezuela. Somos para ti. AIR es mundial. Información, innovación, recreación, alegría, deportes, música, contenidos interactivos. La radio visual que vino a cambiar tu manera de comunicar. Conéctate con lapuracrema.net. Roncamos porque podemos. Los sonidos más cautivadores provienen de la voz humana. Training Time. Leonor Garrini. Producciones. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Con el gusto de saludarles. Estamos en Oaxaca, en La Mira. Y mira, pues ya se fue marzo. Adiós, bye bye, ¿no? Ya, hoy es primero. Sí, y ya viene, estamos en abril, y luego viene mayo, y luego viene junio, y luego viene julio, y luego agosto, y luego estreno oficina, y luego muchas cosas más, ¿no? Pero bueno, Vas a volver a los pinos. No olvides tu voto por Xochitl para que estrenes oficinas. ¿Así? Ah, no, yo hablaba de una oficina en otro país, no. Ah, ok. Está bien, porque te vas exiliado si votas en contra. Exactamente, por eso ya Claudia, bien en Oaxaca. Marcelo, ya le pasé el mensaje a quien tú me dijiste, ¿no? Ya dice que va a hablar con la que ya me dijiste, pero bueno. Aquí estamos en Oaxaca, en La Mira, y mira, me da gusto hablar. Obviamente ustedes ya lo están viendo en pantalla. Ahorita lo va a presentar oficialmente mi hermano Raúl. Pero permítanme primero saludar precisamente, va a la redundancia, a mi querido amigo Raúl de regeneracionpluralidad.com.mx, hermanito. Gracias, Cornelio, como siempre. Un gusto y un honor estar contigo, con Alfredo. Hoy un invitado especial. Gracias. Y de la misma manera, como todos los lunes, a mi querido amigo, hermano, maestro de periodismo, Alfredo Martínez de Aguilar, de mujeres.com, benditas mujeres y muy bonitas, ¿no? Saludo fraterno de nuestra candidata presidencial Xochitl para ustedes. Yo pensé que iba a decir Claudia. No, Claudia es acá. Claudia, adelante. No, yo decía Claudia, la vecina que está allí. Okay. Muy guapa, tuyas, por cierto, ¿no? joven, guapa, sí, inteligente. Estaba platicando hoy con ella, mi hermano. Bueno, no sé de qué estén hablando, a mí que me registre. Y pues bueno, aquí estamos en Oaxaca, en La Mira. Y mira, ahora sí, vamos a entrar de lleno al tema, porque hay muchas cosas que comentar. Hermano Raúl, adelante, por favor. Gracias. Qué gusto saludarles esta tarde. Hoy tenemos de invitado a una personalidad, a una persona que le reconozco una gran capacidad intelectual, una formación académica amplia, muy sólida. Tiene un doctorado en estudios políticos en la Universidad de París, fue alumno en la Sorbona, egresado, por cierto, de la preparatoria de Oaxaca. Así es. Y después se fue a hacer de la UAP, sí. Claro. Sí, de la UAP. De la gloriosa UAP. De la gloriosa Universidad de Oaxaca, y después se fue a hacer su carrera de Derecho a la UNAM. Doblemente gloriosa. Sin duda. Y luego ya continuó sus estudios. Y yo diría que tuvo la oportunidad, la fortuna, porque también a veces son cosas circunstancias que la vida se dan para poder hacerlo, en esa etapa de su vida, poder ir a París 2 años, ¿fueron? 4 años de estudios políticos, doctorado, con grado ya adquirido, obviamente por la universidad en Francia,
y después todavía tiene otro doctorado en estudios administrativos, así lo asumo. La misma, economía y gestión. Economía y gestión. Entonces, pues sin más preámbulos, Eduardo Castellanos Hernández, autor también de un buen número de libros sobre temas de derecho electoral, de derecho procesal electoral, concluyendo también otro de estudios administrativos de la administración pública, pero yo le pediría que él nos haga favor de hacer una breve síntesis de su trayectoria, que yo ya le enuncié, pero si algo quieres complementar. También fue funcionario de alto nivel en la Secretaría de Gobernación, en el gobierno de Vicente Fox, cuando Santiago Krill fue secretario de Gobernación. Y debo decirlo porque honor a quien honor merece, como director general que fue de estudios jurídicos, entiendo, en Gobernación, él creó lo que hoy se conoce como el mes del testamento, que creo que ha sido uno de los legados que yo le reconozco al gobierno de Vicente Fox, que han sido importantes porque motiva a la gente y evita, además, muchos problemas que luego vemos, ¿no? Sí. Que incluso se reflejan hasta en los cárteles de despojos y cosas de ese tipo. En fin, Eduardo, por favor, bienvenido. Gracias, pues en primer lugar, muchas gracias a ustedes por hacerme el favor de invitar y de acoger su programa, Oaxaca en la Mira, porque da la oportunidad, primero, de platicar un poco sobre el contexto académico de las cosas que he publicado y que creo que vienen al caso en este momento, porque estamos en proceso electoral y uno de los temas de estudio que a mí me ha correspondido investigar, publicar, estudiar, dar clases, es el derecho electoral. Entonces, ojalá que quienes nos están escuchando escuchando y viendo, pudieran interesarse en buscar el libro Nuevo Derecho Electoral Mexicano, publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y por la editorial Trillas, y que es un libro que muchos colegas y amigos profesores de Derecho Electoral me hacen el favor de utilizar como libro de texto para impartir la materia de Derecho Electoral. Pero hay otros libros, ese es un libro ya debe tener pues, más de 20 años, debe tener como 25 años, y que se va publicando con nuevas ediciones actualizadas, pero la edición más reciente es de Jurídicas de la UNAM y de Editorial Trillas. Siempre ha sido Editorial Trillas quien ha publicado ese título, pero recientemente mi tesis de doctorado en Derecho, que fue hace pocos años, aquí en México, está publicada por la editorial Tirant-Loblanche y por la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa, que es un libro que se llama Análisis Político y Jurídico de la Justicia Electoral en México, y que es pues todo el aspecto contencioso electoral para la defensa y la impugnación de resultados electorales ante los tribunales electorales, tanto los tribunales locales como el Tribunal Federal. Y esto me parece que es un material que todos, además, los candidatos a cargo de la elección popular, pues hay 20,000 candidatos en este momento a más de la elección popular. 20,600. 20,600, pues yo espero que rápidamente puedan interesarse en mis dos libros. Uno está publicado por Editorial Trillas, el otro está publicado por la editorial Tirant-Loblanche. Pero hay otros libros, también recientemente, hace un par de años, Tirant-Loblanche publicó otro libro que se llama Constitucionalismo Multinivel, Argumentación, Deontología y otros temas jurídicos, que es una visión constitucional en este mundo globalizado, ¿no? Cómo se dan las diferentes fuentes internacionales del derecho y los diferentes tribunales internacionales que impactan
y que además tienen fuerza vinculante sus resoluciones en el caso de México, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene fuerza vinculante en las sentencias para los jueces mexicanos. Que no se cumplan, porque el gobierno de la Cuarta Transformación ha decidido no cumplir con las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues eso es parte del análisis que haremos esta mañana aquí sobre la gobernabilidad y la gobernanza democrática de nuestro país en este periodo de la historia política de México que resulta tan interesante. Termino la cuestión de los libros anunciando la publicación, yo espero que en Tirano Blanche también, este año, de 2 tomos de un libro que se titula Política y Administración Pública, con un análisis universitario de investigación sobre las decisiones político-administrativas, yo creo que más importantes, que deben ser motivo de estudio del gobierno actual y que desde luego es lo que va a estar sujeto al análisis, a la evaluación, a la calificación de los electores, porque finalmente el sistema electoral es un sistema de control de gestión de la eficiencia administrativa y de la ética pública, de tal suerte que un partido político que aun cuando sea con un candidato distinto, en este caso es con una candidata, viene a ofrecer la misma política pública o el mismo conjunto de políticas públicas para el gobierno del país, pues tiene que ser evaluado con rigor por parte de los electores, no solamente en su eficacia, en su eficiencia, en su efectividad para resolver los problemas que se propusieron resolver en la anterior campaña electoral presidencial, sino de la forma como ahora plantean las nuevas perspectivas con una candidata mujer, pero que ofrece mantener, continuar lo que ella misma ha llamado el segundo piso de la Cuarta Transformación. Entonces, yo creo que este tipo de trabajos como los que estoy comentando permiten un análisis académico, no un análisis partidista. Yo soy un profesor e investigador universitario dedicado desde que salí del servicio público hace 11, 12 años. Estoy dedicado a tiempo completo exclusivamente pues a leer, a escribir, a dar clases y a escribir mis artículos y mis libros, publicar mis libros. Entonces, pues reconozco que no hay neutralidad axiológica en el estudio y en la práctica de lo social, que obviamente hay un sesgo ideológico político que va a informar o a formar o a deformar todo lo que uno escriba. Y yo reconozco con mucha sinceridad que en el caso mío, de todo lo que yo escribo, sí hay un sesgo ideológico político perfectamente definido en cada uno de mis trabajos, que es el modelo político y económico de la democracia liberal. Yo soy un convencido de la democracia política y de la democracia económica. Y soy un convencido de que la democracia política en nuestro país se materializa hasta este momento a través del sistema electoral, del sistema de partidos políticos y del sistema de gobierno. Entraremos en su momento al análisis de los ajustes que se le puedan hacer a cada uno de estos sistemas o subsistemas, y que desde el punto de vista económico, la solución de los grandes problemas económicos de superar la escasez de los recursos para satisfacer las necesidades de las personas,
lo ha resuelto en los últimos 100 años de manera formidable el sistema capitalista y que nosotros hemos convertido, en el caso de México, en un sistema de economía mixta que ha pasado por dos etapas fundamentales el siglo pasado y lo que va del presente. Primero, una etapa de proteccionismo a los productores nacionales, cerrando las fronteras vía altas tasas de arancel para evitar la competencia del extranjero a los empresarios nacionales. Y cuando ese modelo se agota completamente, se pasa a la siguiente etapa, que es la etapa del libre comercio, donde tiene el propio gobierno de la Cuarta Transformación, tiene un seguro de vida en contra de todos los errores que vamos a ir analizando ahorita, que se han cometido, y ese seguro de vida es la política de libre comercio y concretamente el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. De tal forma que este sistema de economía mixta, con énfasis en la economía de mercado y la importancia de los empresarios privados, nacionales y extranjeros, para la producción de satisfactores en nuestro país, igualmente que en el resto del mundo, este sistema económico capitalista ha resuelto el problema de la pobreza, de la desigualdad. No lo ha resuelto totalmente, pero ha contribuido de manera importantísima a que, uno, se prolongara la esperanza de vida de la población, y segundo, a que los satisfactores a los que tenemos acceso todos nosotros, en el caso de los mexicanos, prácticamente en cualquier lugar del país, de acceso a medicinas, a educación, a medios de comunicación, etcétera, si se ha reducido es por los errores garrafales en los que ha incurrido el gobierno actual, en sus errores administrativos, y que han desviado el gasto público, que en lugar de haberse dedicado a satisfacer las necesidades colectivas, terminaron dedicados a ahorrar una gran cantidad de dinero para dos cuestiones. Uno, para la clientela electoral que ha cultivado y que la ha cultivado más con éxito el gobierno actual, y que seguramente se va a ver en los resultados. Y ahorita entraremos al análisis de cómo se comporta el electorado, pero esas políticas públicas clientelares, populistas, ineficientes económicamente, pero que le han dado una gran simpatía por parte del electorado, sobre todo del electorado de menores recursos económicos, que han encontrado en las ayudas sociales del gobierno populista de la 4T, han encontrado pues una forma de vida, una forma de manutención que los releva de las responsabilidades que tenemos todos los seres humanos de resolver nosotros mismos nuestros propios problemas de subsistencia y el de nuestras familias. Pero si de pronto viene papá gobierno y me va depositando cada mes en mi cuenta X cantidad de dinero, que para el común, el promedio de la gente de clase media, como somos nosotros que vivimos de nuestro trabajo, aunque vivamos al día, pero vivimos de nuestro trabajo y vivimos con cierta modestia, pero con decoro, no dependemos para nuestra subsistencia de esas ayudas sociales, pero hay una gran cantidad de gente en el país que sí depende para su subsistencia de esas ayudas sociales. Y esto es lo que va a permitirle el éxito electoral, o le ha permitido el éxito electoral al gobierno de la 4T, pues que tiene 22 gobiernos locales a su favor, con las mayorías legislativas correspondientes. Perdón, me extendí. Como abogado del diablo, quiero preguntarle de manera provocadora algunas cuestiones interesantes, doctor.
Primeramente, independientemente de la satisfacción personal, intelectual, profesional, en un país que no lee, en un país que no valora a los pensadores, a los intelectuales de manera cabal, ¿sirve de algo escribir libros o tantos libros como en su caso, que además, salvo que sean bestseller, pues no permiten obtener suficientes recursos? Lamentablemente, la cultura política democrática de la población en general del país es una cultura de analfabetismo funcional democrático. Ni los propios gobernantes, ni políticos en general leen. Lo que pasa es que se ha vuelto muy complejo el funcionamiento de la sociedad política democrática del país. Yo soy profesor de la materia de Derecho Electoral y explicarle a mis alumnos cómo se elige a los 500 diputados federales por el sistema mixto de mayoría relativa y de representación proporcional, y ver cómo se asignan los 200 diputados de representación proporcional por los que todos vamos a ir a votar, porque seguramente usted que nos está escuchando, usted tiene su credencial de elector y seguramente usted va a ir a votar el 2 de junio próximo, y va a usted ir a votar no solo por el candidato o la candidata a la presidencia de la República de su preferencia, de su simpatía, sino además va a votar por 500 diputados federales. Y yo le puedo asegurar que usted no sabe, como no lo saben mis alumnos de Derecho Electoral en la licenciatura en Derecho y en los posgrados, no saben cómo se hace la asignación de los 200 diputados de representación proporcional. Es muy sencillo. Se votan a través de listas regionales en cada una de las 5 circunscripciones plurinominales y hay 40 diputados electos en cada circunscripción. Son 5 circunscripciones, son los 200. Pero ¿cómo se asignan? ¿Cuál es la fórmula matemática, ¿sí?, de cociente electoral y de resto mayor para la asignación de los candidatos triunfadores? Es un asunto serio, porque todo está regulado en la Constitución y en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Entonces, las bases constitucionales están en las 6 fracciones del artículo 54 constitucional, pero los 6 procedimientos de asignación secuencial, conforme van contándose los votos de la RP, hay 6 procedimientos, esos están en los artículos 15 a 20 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Y me cuesta enorme trabajo que mis alumnos lo entiendan. Y son muchachos que tienen su computadora, que están viendo, que estamos viendo los modelos matemáticos con números cerrados de 100,000 votos para facilitar las diferentes hipótesis de asignación de los diputados y demás. Pero se ha vuelto de tal manera complejo el sistema político democrático formal, y todavía es más complejo llevar toda esa formalidad que está en la Constitución y en las leyes electorales, llevarla a la realidad política práctica, y entonces la gente no entiende. Por eso es tan importante los medios de comunicación, y son tan importantes y tan necesarios, tan útiles, programas como este, donde se pueda platicar el tema pues no con la complejidad técnico-jurídica, constitucional, que estoy
que estoy tratando de iniciar y que abandono de inmediato porque pues se requiere tener el PowerPoint y tener los números y hacer cuentas y aquí salió este cociente natural y aquí este fue el resto mayor y entonces le asignamos a tal partido, etcétera, tantos diputados. Eso para mis clases. Aquí entremos a tratar de abordar los temas desde una perspectiva de cultura política democrática amplia, solo concientizándonos primero de que la responsabilidad del gobierno es atender con eficacia, con eficiencia, con efectividad sus propuestas electorales. Y entonces, y analizar también con detalle si esas propuestas electorales realmente son útiles o son válidas. Termino rápidamente tratando de responder esta provocación de Alfredo Martínez de Aguilar, diciendo lo siguiente. La candidata oficial del partido gobernante ha hecho suyas las 20 iniciativas de reforma constitucional y legal que propuso el presidente de la República o que presentó el presidente de la República el 5 de febrero pasado a la Cámara de Diputados, y ha hecho suyas esas 20 iniciativas. Yo digo con absoluta convicción y con absoluta certeza, como yo soy profesor de Derecho Constitucional, de Derecho Electoral, de Derecho Administrativo, pues entonces a mí me vinieron como anillo al dedo esas 20 iniciativas de reforma constitucional, porque ahora son lectura obligatoria tanto de mis alumnos como mías. Y entonces tenemos que entrar al análisis. Y a partir de eso, y con eso yo contesto la provocación de Alfredo Martínez de Aguilar, yo digo que las 20 iniciativas no sirven absolutamente para nada, que son totalmente inservibles, que son inútiles, que son una mentira, que son una demagogia. No nos va a alcanzar el tiempo para entrar al análisis de las 20, pero de manera general me parece que es una gran farsa, que es una gran mentira, que es algo que el electorado tiene que entrar con detalle al análisis y saber que todas esas cosas no sirven para nada más que para darle a tole con el dedo a la gente. Y que una candidata que haga propias esas iniciativas, y aquí estoy hablando de las dos, estoy hablando de Claudia Sheinbaum, estoy hablando de Xóchitl Gálvez, porque la señora Xóchitl Gálvez, claro, con un olfato político natural, pues ella no iba a decir que va a echar abajo o que va a regular con seriedad los programas sociales. Pero eso de andar repartiendo dinero de manera irresponsable, que es algo que las dos ya lo están diciendo, tanto Xóchitl Gálvez como Claudia Sheinbaum, es algo pues, que nosotros los académicos, los profesores que nos dedicamos a estudiar con seriedad esto, les tenemos que decir a las dos, abusadas, porque no se puede andar con tanta irresponsabilidad repartiendo el dinero. Y hay una serie de temas que yo he escogido de los 10, para mí, desde mi perspectiva, los 10 grandes problemas nacionales que deben atender las candidatas, porque el candidato tercero, pues, que anda como que anda así como de comparsa, ¿no? Anda como que anda de esquirol, ¿no? Anda cachando votos para quitarle votos a la candidata opositora. Ese no cuenta. Las que cuentan y a las que hay que exigirles que sean responsables con sus propuestas son a esas dos, las que sí están en competencia, las que efectivamente están en competencia. Perdón por haberme de nuevo usted. Doctor, sigo con la provocación. Es Adelante. mi papel, le ruego Adelante, que lo entienda. Y respetuosamente, le sugiero que no peque de ingenuo, porque sirven de mucho las 20 iniciativas propuestas por el presidente para consumar y consolidar su proyecto político. A él no le importa la ley, ni la Constitución, ni el Estado de Derecho. Lo ha dicho de manera muy clara y precisa, que no le salgan con que la ley es la ley, pero sí echar mano de estas herramientas
es una maniobra genialmente perversa, empezando por ser un gran distractor, por un lado. Por otro lado, toda vez que tienen la consigna, la mayoría relativa en el Congreso de la Unión, de no quitarles ni una coma, no pierde la esperanza de que algunas de las 20 prosperen y logre avanzar en su proyecto de continuidad, en busca de un maximato. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo. Si él tiene éxito y logra engañar al electorado, y el electorado cree que esas 20 iniciativas de reforma constitucional que ya la candidata del partido gobernante ha hecho suyas y dice que las va a sacar adelante, si el electorado cree que esto puede servir para algo, pues lamentablemente van efectivamente a ratificar su triunfo, y entonces el problema va a ser que la realidad de la ineficiencia económica del funcionamiento de un gobierno que tenga ese tipo de políticas públicas a partir de esas bases constitucionales nuevas, lo que va a traer como consecuencia es una debacle económica más tarde o más temprano. Hay que ver lo que ha pasado con otros gobiernos populistas, de cómo han destruido la economía de sus países. Y el ejemplo típico es el caso de Argentina. Argentina fue en su momento, a principios del siglo pasado, fue uno de los países más ricos del mundo. Tuvo que llegar el gobierno populista de Juan Domingo Perón y todos los gobiernos que continuaron, y el más reciente todavía, el de la familia Kirchner, que todavía gobernaron hasta el año pasado en Argentina, y que trajeron una serie de problemas económicos estructurales que son los únicos que explican que un radical de derecha, como el presidente Milei, haya ganado las elecciones, que por cierto, a veces que nos da tiempo ver un poco acerca del pleito que traen en este momento el presidente López Obrador y el presidente Milei, que cada quien con su cada cual, ahora sí que se encontró uno de su tamaño, el presidente López Obrador, porque el otro no canta mal las rancheras tampoco. Y entonces cada quien desde su propia perspectiva les dice sus verdades al otro. Pero todo esto es lo importante que tienen programas como este, porque son temas que se pueden ventilar de manera muy tranquila y verlas sin un sesgo de compromiso político a favor o en contra de un candidato o de una candidata, sino fundamentalmente de qué es lo mejor para el país, porque eso es lo único que puede beneficiarnos a nosotros mismos, a nuestras familias, a nuestros hijos y a nuestros nietos, las que ya tenemos la fortuna de tener nietos, ¿verdad? Bueno, interesante lo que están planteando. En lo personal no coincido totalmente con ello, sobre todo en un concepto, Eduardo, que es el concepto de como tú bien lo planteas, eres un académico que estudia a fondo los temas y evidentemente tienes mucha más información por lo menos que yo, en el sentido jurídico estricto de lo que viene. Pero yo creo que también hay que retirar el adjetivismo de los juicios y irnos al fondo y a las características de nuestro sistema político, porque todo lo que está sucediendo en el país o lo que ha sucedido en el país es producto de una evolución política de este país, que ha tenido diferentes etapas de transformación. Cuando tú hablas del populismo y hablas de la manipulación a través de programas, bueno, de alguna manera eso ha sido permanente en este país y ha dado también sus resultados. Sí, yo recuerdo, por ejemplo, después del 88, el reposicionamiento del PRI con Carlos Salinas de Gortari fue gracias al programa de solidaridad. Entonces, yo creo que también tiene sus puntos finos el tema. Yo creo que también el análisis yo lo pondría más en sentido permanentemente positivo, en primer lugar.
Segundo lugar, evidentemente todos los gobiernos, independientemente de sus características, como tú bien lo estás diciendo ahorita en Argentina, por ejemplo, ¿no? Pero también de México y también de otros países, pues siempre la carga ideológica y la carga política va a estar presente en las decisiones económicas, en las decisiones constitucionales, en las propuestas. Yo creo que aquí el fondo, y a eso es a lo que yo iría, fundamentalmente, son las características del sistema presidencial que vivimos en México, que es un sistema presidencial que da al presidente todas las posibilidades de operar políticamente. Esa es una realidad. Y lo que a mí me parece que sería más correcto, y creo que el electorado lo va a tener que pensar muy bien en esta elección, independientemente de, como ustedes también lo plantean correctamente, como tú lo dices, independientemente de por quién voten, va a ser el que podamos pensar o creer o construir un contrapeso político en las cámaras. Y eso creo que es muy importante. Porque sí, entrando más al detalle del análisis de candidatos, por ejemplo, la verdad que todos los partidos, en algunos casos, y en particular en Oaxaca, traen cada candidato, o perdón que lo diga, y lo digo con respeto, no es un tema de género, que bárbaro, ¿no? Que tú te dices, bueno, ¿cómo es posible las cosas que se están publicando? Pero eso es parte del sistema presidencial, Eduardo. Ahora, yo por eso siempre pondero cuando se dan ese tipo de conversaciones, que además, por supuesto, la valoramos inmensamente porque tienes toda la razón. Este tema que planteabas ahorita, por ejemplo, de cómo se asignan los diputados, claro. Yo todavía no lo tengo claro. Con apoyo de una fórmula matemática. Y yo fui diputado plurinominal, por decir algo, ¿no? Es decir, pero yo sí creo que fundamentalmente vale la pena pensar en un cambio de fondo del sistema político mexicano. Por eso es que yo siempre pondero, lo decía hace un minuto, la propuesta que en su momento hizo Porfirio Muñoz Ledo, cuando en la elección del 2000, de pasar a un régimen semiparlamentario, porque da mayores contrapesos, da mayores posibilidades de evaluar. Y el otro tema también que subyace obviamente en lo que tú estás planteando y lo que ha dicho Alfredo, y que es correcto, pues sí, desafortunadamente en este país, particularmente en el nuestro, hay poca información y cultura política. Eso es lo lamentable. Y eso se presta a que en un momento determinado la frontera entre el asistencialismo social, que es válido desde mi punto de vista, y la manipulación electoral, la frontera van de la mano. Se crucen, ¿no? Diría yo, perdón, que siga el provocador. Una nueva provocación, doctor. El derecho electoral tiene como piedra de toque el respeto al Estado de Derecho en general y a la Constitución General de la República y a las constituciones locales y a las leyes que emanan. Pero eso no solo es teoría constitucional, sino que debe encarnar en la realidad. El gran problema es cuando, con un estilo presidencial anárquico, autoritario, autocrático, no se respeta la ley. Y se llega al extremo de decir que no le salgan con que la ley es la ley. Ahí se dinamita este bien superior del derecho. Y que se agrava cuando el árbitro electoral permite ser dinamitado y no está ni siquiera totalmente integrado. Y bueno, pues estamos viendo que se atrevió ya el señor presidente a hablar de un golpe de estado técnico desde el propio INE, que en mayor o menor medida controla, y que es un escenario no descartable porque, como experto en derecho electoral, usted sabe que basta violentar el 20% de las casillas electorales para anular las elecciones.
Desde mi punto de vista, es el verdadero plan C, es el as bajo la manga del presidente y su partido para mantenerse en el poder o prorrogar o imponer un estado de excepción con apoyo de las Fuerzas Armadas, lo que llevaría a México efectivamente al caos, a la anarquía, a la debacle. Y totalmente de acuerdo. Cuando me hicieron el favor de invitar a platicar estos temas, yo hice una lista de los temas que yo hubiera querido abordar. Que abordaremos. En el tiempo lo que nos permite el tiempo. Claro. ¿no? ¿Pero qué no los enuncias? Y desde luego que el primer tema es este que se acaba de plantear por parte de Alfredo Martínez de Aguilar. Estado de Derecho, división de poderes y organismos constitucionales autónomos, sistema federal y en su conjunto los frenos y contrapesos al interior de nuestro sistema presidencial, que ya ha comentado Raúl Castellanos, y que desde luego es la marca distintiva del sistema político mexicano, el presidencialismo, que además se reproduce tal cual a nivel de las entidades federativas, porque los gobernadores de los estados son unos virreyes con igual cantidad de poderes factuales, metaconstitucionales, como los que tiene el presidente de la República a nivel nacional, aunque con una serie de restricciones que también iremos analizando. Los 10 temas, además de este tan importante del Estado de Derecho, son los siguientes. Algunos de ellos no son abordados por las candidatas. Hay uno particularmente que ninguna de ellas, dos, se ha atrevido a abordar, que es el problema de la reforma fiscal. Porque, ¿de dónde van a sacar dinero? Si ahorita estamos pidiendo dinero prestado, acaba de presentar, el secretario de Hacienda acaba de presentar los criterios generales de política económica para el presupuesto de egresos de este año, de acuerdo con el procedimiento que establece la propia Constitución, de ir preparando lo del año que entra, lo que va en el año que entra, y de nuevo las cifras alegres ya están, pero lo fundamental es que están anunciando una restricción del gasto público para el año próximo, y entonces sí que se haga la justicia de Dios en las mulas de mi compadre. La austeridad presupuestal y las restricciones en el gasto público que debió haber tenido este gobierno el año pasado y el año actual, que ha estado regalando dinero para ganar votos, le van a imponer al siguiente o a la siguiente presidenta de la República, a la próxima presidenta de la República, le van a imponer una restricción presupuestal feroz. Pero ninguna de las dos candidatas ha hablado de reforma fiscal. Este es un tema que hay que dejar planteado. Un paréntesis. Es una de las cartas bajo la manga, me atrevo a adelantarlo, de la candidata presidencial opositora Xóchitl Gálvez. Porque, gracias a Dios, hay soluciones o hay opciones de solución. En términos generales, una mayor apertura comercial en el marco del TEMEC, en áreas muy específicas que han sido severamente golpeadas durante este gobierno de la Cuarta Transformación. Energías limpias, inversión, coinversión nacional y extranjera en energías limpias y otras materias similares, aprovechando la ubicación estratégica geopolítica de México como cintura del continente americano y los vastos recursos naturales con que cuenta, más de 10,000 kilómetros en los dos océanos, uranio, incluso litio, metales estratégicos de gran valor en el mundo de la globalización. Hay opciones de solución y seguramente será parte de su postura en el segundo debate presidencial de Xóchitl Gálvez. Sin duda hay que esperar los debates. Los debates van a estar muy interesantes. El debate de la Ciudad de México, el primer debate ya fue muy interesante, y la verdad es de que
los debates que se den entre las candidatas presidenciales y el tercero en aparente discordia va a ser muy interesante. Yo solamente diría respecto a este comentario que tan oportuno, yo diría, uno, que las dos candidatas, tanto la señora Sheinbaum como la señora Gálvez, se han referido ya al nearshoring. Y las dos se dan perfectamente bien cuenta de que la pugna económica, la pugna por el poder económico mundial que en este momento se presenta entre China y los Estados Unidos, va a traer como consecuencia una menor inversión de capital norteamericano en China, y que esto va a atraer inversiones por la cercanía que ya se acaba de comentar, la cercanía de nosotros con el mercado norteamericano. El nearshoring va a beneficiar. La relocalización de empresas. La señora Gálvez ha puesto más énfasis en el nearshoring que la señora Sheinbaum, porque una sí es partidaria 100% de libre comercio y la otra anda navegando entre la estatización, la centralización y todo lo que traen las 20 iniciativas que ya empezábamos a comentar hace rato y que habrá que regresar a ellas más al rato. Entonces yo hablaba, uno, de reforma fiscal. Afro Martínez de Aguilar dice, se puede conseguir de otras partes. Sin duda, el asunto de el libre comercio y la inversión extranjera en energía van a traer fuentes de ingreso muy importantes, y por eso es que yo decía de manera tan enfática que no sirven para nada las 20 iniciativas, porque la iniciativa en materia de energía, cuando tenemos una Comisión Federal de Electricidad quebrada y tenemos un Petróleos Mexicanos quebrado, que estamos financiando con gasto público, evitar que quiebren en los mercados internacionales esas dos empresas, ¿cuál es la solución que plantea el presidente de la República y la candidata Claudia Sheinbaum? ¿Qué es lo que plantean? Plantean crear Pemex y CFE como empresas de Estado, y todo el financiamiento que la reforma energética, todo el financiamiento extranjero y nacional, privado, que la reforma energética del Pacto por México planteó, va a desaparecer. Entonces vamos a ser solamente los contribuyentes los que vamos a estar financiando a Pemex y a CFE, porque se van a convertir, si gana la señora Claudia Sheinbaum, se van a convertir en empresas de Estado. Y entonces, eso sí se aprueba la reforma, por supuesto. Bueno, pero ya dijo, si ella gana y obtiene mayoría en las cámaras, pues obviamente, aún ganando sin mayoría en las cámaras, no prosperarán. Porque además están las especulaciones, ¿no? Bueno, ¿y qué tanto la señora Sheinbaum va realmente a acatar el maximato del presidente? Es que ese es el punto de la forma como se ha dado el debate actual. Es decir, el debate actual se ha polarizado de tal manera que yo me doy cuenta cuando se debate en general, pues que está totalmente adjetivado, perdón. Yo en lo personal confío, porque no tengo otro elemento más que la confianza y el conocimiento que tuve del trato que mantuve con el actual presidente de la República cuando juntos militamos en un partido político, fuimos candidatos a los gobiernos de nuestros estados y lanzamos incluso algunas iniciativas con otro candidato también de aquella época, el ingeniero Berto Castillo, conjuntamente para la defensa de los recursos naturales de nuestros estados, que eran Tabasco, Veracruz y Oaxaca. Yo confío en no llegar, o que no se plantee ningún escenario de características de esa naturaleza que vengan a violentar todo el proceso político que con tanto trabajo se ha construido, porque sí, dentro de todo lo que estamos viendo, analizando, también hay cosas positivas. Es decir, hasta López Portillo hizo una reforma política interesante cuando estuvo Reyes Heroles de secretario de Gobernación. Es decir, el 88 generó una serie de reformas. En aquella época el tema era el padrón electoral, la manipulación burda de las actas electorales que se cambiaban, se
de repente tenían una votación y aparecían con otra en el cómputo. En fin, yo creo que yo lo pondría más en sentido positivo y yo confío en que independientemente de los estilos de gobernar, porque también mucho de lo que estamos o de lo que se ha estado debatiendo entre esta polarización de candidatas, de los equipos de candidatas, es precisamente un debate adjetivado personal. Y cada presidente ha tenido su propio estilo, Eduardo, perdón, y cada presidente ha hecho de las suyas o de las propias actitudes, pues la bandera, digo, no nos debe extrañar. Y también coincide lo que tú estás diciendo. Vamos a esperar, cualquiera de los dos que gane, cómo va a actuar, porque al final de cuentas tú dices, o ustedes dicen, es que va a ser el maximato, ¿no? O como dijeron, bueno, pero la señora Gálvez también tiene sus compromisos, perdón. Digo, para quienes tuvimos la oportunidad de conocerla cuando ella era funcionaria de alto nivel en el gobierno de Fox, pues también tenía su estilo propio, ¿no? ¿Sí? Que ahora lo ha matizado hasta, y es correcto, la gente cambia. Pero vuelvo a repetir, yo espero que al final de cuentas el proceso electoral no llegue a extremos catastróficos, porque creo que a nadie van a beneficiar. Claro. Y lo perdemos todos. Exacto. Lo que creo que todos queremos en esta mesa y en este país es que a México le vaya bien. Perdón. Y para más cada presidente aporta algo, ¿no? Perdón. Doctor, nueva provocación. Pero deja que acabe de decir sus reformas o sus propuestas. Nada más estaba yo tratando de coincidir. Breve, por favor. Si cada presidente aporta algo, veamos. La carretera a Huatulco y a Puerto Escondido. Antes la 50% fue del gobierno del presidente Felipe Calderón, 30% fue del gobierno del presidente Peña Nieto y 20% es del gobierno actual. Así es. Que el gobierno actual es el que se adorne porque es el que la inauguró, es diferente, pero para eso es el análisis. O sea, esta es una inversión pública enorme que no se hace en un solo gobierno. Y es el espíritu del Pacto Federal. Además, la coordinación. Y lo que decía, con lo que empezaba yo hace rato de la reforma fiscal, que ahí me detuvo Alfredo Martínez de Aguilar, hablando del nearshoring, que coincidimos en la importancia del nearshoring, pero la reforma fiscal tiene dos vertientes. Uno, la captura de recursos, la captación de recursos, pero otro, la redistribución de esos recursos al interior de nuestro sistema federal, porque al final de cuentas, ¿qué es lo que asegura el presidencialismo mexicano como se ha dado siempre el presidencialismo mexicano? Pues la sumisión fiscal que tienen los gobernadores. Si el secretario de Hacienda no les da dinero a cualquiera de los gobernadores, pero particularmente a los gobernadores de estados como el de Oaxaca, que tienen muy baja captación fiscal propia, pues simplemente no van a tener dinero para pagar la nómina de la quincena de los empleados del gobierno. Entonces, la dependencia terrible que hay de los gobernadores de los estados frente al presidencialismo mexicano parte de eso. Y esto es algo que habrá que exigírselo a las dos, cualquiera de las dos que gane. Este sistema federal finalmente algún día tiene que funcionar de a de veras. Y ese funcionamiento de a de veras de nuestro sistema federal mexicano pasa por una reforma fiscal, no solamente en la captación de recursos y en el aumento de impuestos, sino además en la distribución del ingreso al interior de las entidades federativas para que realmente los gobernadores de los estados cuenten con los recursos suficientes para hacer alguna cosa, además de ir de limosneros a la Secretaría de Hacienda a pedir con la mano tendida, a pedirle al secretario de Hacienda que les dé dinero para esta carretera o para ese hospital o para esa escuela, ¿no? Pero voy a los puntos rápidamente, los 10 puntos que yo había planteado para ir abordando aquí hasta donde nos lo permite el tiempo, aunque ya nos hemos ido abordando poco a poco. Había empezado con lo que había planteado Alfredo: Estado de Derecho, división de poderes y organismos constitucionales autónomos, sistema federal, frenos y contrapesos. Sistema federal en el aspecto estrictamente político, reforma fiscal para verlo desde el punto de vista económico y de presupuesto público. Otro tema, ya lo hemos mencionado también, inversión extranjera en energía,
ya lo mencionamos, deuda externa y déficit. El problema es que estamos financiando con dinero prestado, estamos con la tarjeta de crédito, pagando pensiones y salvando de la bancarrota a Pemex, con dinero prestado. Este es un problema muy serio que tienen que abordar con toda claridad en el debate las dos candidatas. Y lo tienen que decir. Y lo hará Xochitl Gálvez. ¿Quién sabe? Porque también la señora pues anda consiguiendo votos. Y entonces la señora se calla las cosas que sabe que tampoco puede andar diciendo voy a poner orden en los programas sociales, porque eso de andar repartiendo dinero sin ton ni son, pues le costaría muchos votos. Y si dicen voy a levantar, voy a alzar los impuestos, pues también le va a costar votos. Entonces, estamos en este momento en la lógica del mercado electoral y las dos, tanto la señora Sheinbaum como la señora Gálvez, en este momento las dos están sometidas a esas limitaciones de conseguir votos. Pero sigo con mis temas. Reforma fiscal, deuda externa y déficit, inversión extranjera en energía, crecimiento económico, libre comercio y migración. Ya hablamos de libre comercio, migración. El gran problema de la migración es una interlocución con Estados Unidos como ningún presidente mexicano hasta ahora ha podido hacerlo. Se perdió la oportunidad en el momento del Tratado de Libre Comercio y se perdió la oportunidad en el momento de la renovación del TEMEC. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de la entrada de la mercancía fundamental, entre comillas, que es la mano de obra, pues los trabajadores son parte del libre comercio. La regulación y la aceptación con visa de los trabajadores mexicanos en el mercado norteamericano, donde son tan útiles, porque obviamente que los que sostienen la economía norteamericana son los trabajadores migrantes, sobre todo los que vienen de México. Por eso es que llega tanto dinero de las remesas de Estados Unidos a México, que tiene también otras vertientes, pero habrá oportunidad de abordarlo. El tema migratorio, este es uno de los grandes temas que tendrán que plantearle al gobierno de Estados Unidos la candidata que gane. Lo otro es el tema de la alianza geopolítica global y latinoamericana con la que anda jugando con fuego el presidente López Obrador. Tenemos que entender que nosotros estamos perfectamente ubicados al interior de una alianza geopolítica, tanto a nivel global como a nivel americano. Nosotros dependemos económicamente de los Estados Unidos. Y entonces nosotros no podemos cambiar de alianza geopolítica y andarle haciendo caravanas ni al señor Putin, ni al presidente de China, y tampoco andarle aquí haciendo caravanas a Daniel Ortega, a Nicolás Maduro, a Díaz-Canel en Cuba. No es posible. Creo que en eso sí la señora Gálvez ha sido muy enfática en que ella no va a andar con las dictaduras latinoamericanas dándoles sombrerazos como lo está haciendo hasta este momento el presidente López Obrador, y como a todas luces ofrece la señora Sheinbaum que lo va a seguir haciendo si es que ella gana. El otro tema que tienen que abordar con toda claridad en los debates: ¿qué van a hacer con el tiradero que deja el gobierno de la 4T, concretamente con los proyectos no rentables de la 4T? Porque esto es algo que hay que decirlo. El gobierno de la 4T inició las grandes obras faraónicas que todos conocemos sin siquiera tener un proyecto ejecutivo. Así, para acabar pronto. Ni siquiera. Es como si usted empezara a construir su casa y no tuviera el arquitecto los planos listos para la casa que le va a construir y un presupuesto creíble de cuánto le va a costar el cuarto, la casa o el segundo piso que va a construir en su casa. Y así fue como iniciamos, así fue como el presidente López Obrador, con una absoluta y total irresponsabilidad administrativa
que solamente la pudo hacer y cometer gracias al presidencialismo mexicano, que heredó, por cierto, de esa historia política que hemos estado comentando ahorita y que ha permitido la impunidad de todos los presidentes de la República Mexicana, que han hecho unos tontería y media y otros más que tontería y media, y otros algunas cosas positivas, porque como decía Raúl Castellanos ahorita, pues sí, como quiera que sea, alguna cosa buena han hecho. Termino mis 10 puntos, si me permite la oportunidad. La otra cuestión es qué hacer con el aeropuerto de Texcoco, porque es otro de mis temas que yo quería plantear. Finalmente, el AIFA no sirve para nada. El AIFA no sirve. Nos costó mucho dinero. Estamos pagando la deuda que dejó cancelar Texcoco y estamos sin aeropuerto, sin un aeropuerto de nivel internacional para los viajes de todo tipo, no solo los personales turísticos, que es una fuente tan importante de ingresos, el turismo, sino de comercial para el tráfico de mercancías por vía aérea. Ese problema sigue sin resolverse. Y no es cierto que cuando pongan una carretera o pongan más líneas de autobuses para llegar al AIFA, se vaya a resolver el problema. Ese es un problema que está allí, terrible, y será una de las grandes vergüenzas del presidente López Obrador haber cancelado el aeropuerto de Texcoco. ¿Cómo van a levantar ese tiradero? Lo tienen que platicar las dos candidatas, porque de las dos, una de ellas va a ser la presidenta de la República. La otra cuestión es, como consecuencia de lo mismo, la responsabilidad política, histórica y jurídica de Andrés Manuel López Obrador y la 4T frente a todo este tiradero que estamos platicando. Y la otra cuestión es restablecer los servicios básicos del país. Yo soy usuario, yo soy derechohabiente de la medicina gubernamental y me consta que he recibido pésimos servicios en mi atención, al grado de que he tenido que mejor pues ir a las farmacias de genéricos, como le pasa a mucha gente. Mi médico favorito y el médico que ha sustituido mis servicios como derechohabiente ha sido el de las farmacias de genéricos. El doctor Simi. Del doctor Simi. Me hice muy amigo y le mando muchos saludos si es que nos ve en este programa al doctor Ildefonso Flores, que es el médico de la farmacia del doctor Simi, que le salvó la vida a mi esposa y que nos atiende desde hace más de 10 años en la familia. Termino con el tema. Servicios básicos, salud, educación y seguridad. Y ahí tenemos estos 10 temas, para que no se nos olviden. Estado de Derecho, división de poderes y OCAS, sistema federal, frenos y contrapesos. Reforma fiscal, 2. 3. Deuda externa y déficit. 4. Inversión extranjera en energía. 5. Crecimiento económico, libre comercio y migración. 6. Alianza geopolítica global y latinoamericana. 6. Proyectos no rentables de la 4T. 7. Aeropuerto de Texcoco. 8. Responsabilidad política, histórica y jurídica de AMLO y la 4T. Y 10. Servicios básicos, restablecerlos para que esto empiece a funcionar. Cierro nada más diciendo, el desabasto de agua que tenemos en este momento en todo el país y los incendios forestales, que tenemos 200 el día de hoy en todo el país, son consecuencia de la falta de gasto público, tanto en obras de infraestructura para captación de agua, como en la reducción a la mitad del presupuesto de CONAFOR para atender los incendios forestales que en este momento se están presentando. Todo fue dinero para comprar votos el 2 de junio. En mi opinión, doctor, todo se resume en el respeto absoluto a la ley, en el marco del Estado de Derecho, de la Constitución General y de las constituciones locales. Porque se ha privilegiado la anarquía para justificar acciones y decisiones políticas. ¿Cuál es la opción de solución?
La esperanza está cifrada y seguimos apostando a que el Poder Judicial de la Federación, a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siga haciendo respetar la ley con dignidad, con valentía, como lo ha estado haciendo, por un lado. Por otro lado, ¿qué hacer frente a los excesos, abusos y arbitrariedades ilegales? ¿Darle carne a los leones políticamente, doctor? Cárcel a quienes se les compruebe corrupción, empezando por la familia presidencial, los hijos, los primos, los hermanos, los amigos, los socios, los cómplices. Ahí están las soluciones. Que no se advierta nada más una cuestión, que no se use nada más como suele suceder. Como venganza política. Que muchas veces, sin tener realmente los elementos o las pruebas, se generan acusaciones de carácter político. Así es. Creo que el hecho de aplicar la justicia y de que el presupuesto, en este caso, los presupuestos y todo lo que tenga que ver con decisiones de carácter social, económico, sean apegadas al derecho y a la ley, es correcto. Así es. Y que también lo que tú estás diciendo, ¿no? Es decir, eso es básico, que se privilegie el Estado de Derecho. Así es fundamental, como en este caso, cuando el 2 de junio venga la votación. Yo espero que no haya que no se cumpla ese augurio de que va a haber violencia, porque la verdad sí sería terrible para México. Pero sí vuelvo a repetir, es decir, para plantear ese tipo de cosas hay que tener elementos y sobre todo no utilizarlos como venganza política. Así es. Porque también en este país eso es muy común. Muy usual. Yo creo Se han tocado varios temas, me quedo con uno, que no han tocado ninguna de las dos candidatas presidenciales. La indispensable reforma constitucional respecto a la designación y elección popular indirecta de ministros de la Suprema Corte de Justicia. Retomo el tema de la vigencia efectiva del Estado de Derecho, donde el garante fundamental es la Suprema Corte de Justicia, y donde el procedimiento que dejó el gobierno del PRI para que al final de cuentas el presidente de la República pudiese designar, si no había acuerdo político en el Senado, para designar a alguien, pudiera designar libremente el presidente de la República. ¿Y qué fue lo que pasó? La barbaridad que acaba de suceder. La señora ministra de la Suprema Corte de Justicia, la señora Lenia Batres, ni sabe derecho, ni tiene experiencia judicial, ni tiene el menor mérito para ser ministra de la Suprema Corte de Justicia, y una tras otra, en cada ocasión que interviene ante el Pleno de la Suprema Corte, la tiene que corregir o uno de sus colegas o la propia presidenta de la Corte, para decirle que está diciendo una barbaridad fuera de todas las reglas constitucionales y legales y jurisprudenciales del funcionamiento de la Suprema Corte. Entonces, eso es indispensable. Y ninguna de las dos lo ha dicho, ¿eh? Y lo tienen que decir y tienen que hacer una propuesta seria de cómo van a fortalecer a la Suprema Corte de Justicia para que efectivamente sea garante, porque la barbaridad, bueno, corrijo, la señora Sheinbaum sí ya lo dijo, ya hace propia la iniciativa del presidente López Obrador, que es la elección popular directa de los ministros. Fíjense nada más, elección popular directa de ministros, de magistrados de tribunal electoral, de magistrados de tribunales colegiados de circuito, de jueces de distrito, de magistrados del Tribunal Superior de Justicia en las entidades federativas, de jueces a nivel de las entidades federativas. Es una barbaridad, es una tontería. Por favor, lean la iniciativa del presidente López Obrador para que se den cuenta de la barbaridad que está proponiendo el presidente López Obrador y para que se den cuenta de la barbaridad en la que incurre la señora Claudia Sheinbaum al decir que va a sacar adelante esa reforma constitucional si es que ella llega a la presidencia de la República. No puede ser. No es una tontería de ninguna manera, doctor. Se trata de un plan perverso.
de cuál es el objetivo. Dinamitar el Estado de Derecho, la división de poderes, imponerse sobre el Poder Judicial Federal, de tal manera pues que no es una tontería desde mi punto de vista, sino por el contrario, de apoderarse de los poderes. Se tiene ya mayoría relativa y se busca la mayoría absoluta en el Congreso de la Unión. Sí se alcanza la presidencia de la República y entonces la mira está puesta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo diría que todos estos son temas de debate, sin duda, ¿no? Pero los hechos lo confirman. Yo creo que ustedes tienen una visión, diría con todo respeto, polarizada. Yo creo que todo es motivo de análisis y todo es motivo de discusión, es correcto, no hay que exaltarse. Claro. Y en ese contexto, yo confío y espero que la próxima presidenta de la República, si tiene algo que enmendar, independientemente de su origen político, que lo haga para bien del país. Creo que con eso podemos terminar, ¿no te parece? Definitivamente. Pues bueno, ya como sabemos, ¿no? Su servidor inicia y luego cierra. Y hay esto, todo lo que he escuchado, doctor, interesantísimo, verdaderamente interesante, pero cierro con esto. A reserva de tener la cuestión del temor de equivocarme, y ya el público me lo dirá. Pero a ver, yo creo que a lo mejor exagero o ya me corregirán también, pero yo creo que de todo lo que hemos escuchado acá, que es interesantísimo y quienes tenemos la oportunidad de entenderlo, o sea, todo dar, ¿no? Pero creo que el 90% de la población está más interesada en que qué va a pasar con la nueva presidenta, sea quien sea, ¿eh? Porque pues yo todos los días me levanto para ver de dónde saco para comprar mis vaquillos, la leche, mis verduras, si es que alcanza, el pan, la tortilla y pues mis necesidades, ¿no? No estoy tan interesado cómo le va a ir a Pemex o quién se sigue robando la lana, ¿no? Muchos de la gran ciudadanía, pues bueno, sí escuchó, sí, pero creo que poco entendió. ¿Qué le podemos decir, doctor, a usted con su experiencia, esta gran experiencia en el terreno electoral, todo esto? Como les digo, a veces hay que hablarles a nuestro auditorio en mexicano. ¿Qué le espera a la ciudadanía a partir del próximo sexenio? Llegue quien llegue. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Por qué? Porque está bien, o sea, desafortunadamente también el mismo gobierno nos ha vuelto flojos. No digo la palabra que tiene que ser. Nos ha vuelto flojos. Yo recuerdo, doctor, hace algunos ayeres, su servidor tuvo la oportunidad de aprender a sembrar, ir con yunta, sembrar, recoger, piscar, en fin. Y eran las 4 de la mañana y ya estaba yo en el campo, ¿sí? Y eran las 5 de la tarde y había que estar en el campo también, aparte de ir a trabajar. Pero bueno, de repente empiezan esos programas sociales y ahora, desafortunadamente, pues yo veo las colísimas en el Banco Bienestar, ¿sí? Pues para recibir la lana, ¿no? Y yo veo los campos ahora vacíos, pocas yuntas, pues saben, pues, ¿no? Y su servidor lo vivió. Los jóvenes, siempre se manejó de que pues los jóvenes no se les da oportunidad y todo eso. Mi pequeña empresa que tengo de comunicación, durante 3 años ha tenido acceso al programa de jóvenes construyendo el futuro. De quienes han estado en mi empresa, ¿sí? Pues reciben su lanita y el 80% es al alcohol y pues hasta ahí, ¿no? Entonces, ese es el detalle. Nos han vuelto un poco flojos o mucho flojos, el papá gobierno pues que nos mantenga, en fin. No me interesa mucho lo que va a suceder con Pemex y que lo que va a suceder con quién sabe quién más. Lo que me interesa es qué voy a hacer en el próximo sexenio, cómo voy a vivir en este país, doctor. Depende de quien esté en la presidencia. ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que es una excelente pregunta de cierre, porque da la oportunidad de confirmar lo que yo había planteado al inicio.
sobre todo a los jóvenes que nos están escuchando. Jóvenes, el modelo de pensiones, que aun cuando se estén pagando las pensiones con dinero prestado, que México le tiene que pedir a otros lados, a otros países, a otras fuentes de financiamiento internacional para poder pagar lo que reciben los jubilados y pensionados en este país, ya eso ya no les va a tocar a ustedes. El modelo de pensiones ya cambió. Están ahora, a ustedes les va a tocar, a ustedes jóvenes de 20, 18, 25 años, a ustedes les va a tocar el modelo de las AFORES. Y esto es lo que se acaba de plantear. El problema de la enorme responsabilidad que tienen ustedes frente a su propia vida. Si ustedes no se construyen un patrimonio, si ustedes no crean con su esfuerzo, con su trabajo, con su imaginación, con su disciplina personal, no crean un patrimonio personal que les permita, llegado el momento, enfrentar su edad madura y su vejez, van a tener problemas muy serios. Tienen ustedes que actuar con una enorme responsabilidad. Y el sistema económico capitalista les da y el modelo económico y político de la democracia liberal les da la oportunidad de que ustedes trabajen libremente, trabajen en lo que ustedes quieran, de que ustedes extiendan lo más posible su creatividad, su imaginación, su esfuerzo en su trabajo, para asegurar ustedes, solamente ustedes, su propio futuro. Su futuro no está en manos de ninguna candidata presidencial. Su futuro no lo va a construir el gobierno. Su futuro lo van a construir ustedes con responsabilidad, con trabajo, con esfuerzo, con dedicación, con disciplina, con ahorro, con inversión, con buena administración y desde luego con una serie de valores y de principios éticos y también constitucionales, jurídicos, que habrá que respetar. Y si ustedes jóvenes pierden de vida eso, lo siento por ustedes. Nosotros somos gente madura que ya está en la tercera edad o acercándonos a la tercera edad, algunos ya bastante adelantados a la tercera edad, como es mi caso, pero yo invito a los jóvenes que nos están escuchando, sobre todo a los jóvenes, a que actúen con una enorme responsabilidad frente a su propia vida, que no dependan del gobierno, que no dependan de las ayudas sociales, que construyan ustedes su propia vida, no caigan en la trampa de que el gobierno les va a resolver el problema, porque no les va a resolver ningún problema. A la hora que tengan ustedes en la familia una enfermedad grave de cirugía o de medicinas de alto costo que no van a poder cubrir con las ayudas sociales, sino con el dinero de su trabajo bien ganado. Dedíquense con responsabilidad a construir su vida y no dependan del gobierno. Dependan de ustedes mismos y de nadie más. Pues ahí está. Digo, la respuesta es más que interesante y concreta, ¿no? Y podríamos irnos mucho más allá, pero sí es cierto. Quienes tenemos que seguirle en esto, pues todos los días hay que seguir buscando para el pan, la tortilla, los blanquillos y lo demás. Que lo demás viene por añadidura. Así es de que les agradecemos el favor, su atención. En verdad ha sido un programa bastante ilustrativo, bastante interesante. Y pues bueno, aquí estamos las 3 plataformas informativas que le agradecemos su atención, su preferencia. A nombre de mi querido hermano Raúl Castellanos de regeneracionpluralidad.com.mx. Hermanito, qué gusto. Y por supuesto también de mi querido amigo hermano, maestro Perimino Alfredo Martínez de Aguilar de mujeres.com. Hermanito. Con la gratitud de siempre y la amistad fraterna. Doctor, muchísimas gracias. Y si me permiten, nada más para cerrar, ahora sí para cerrar, en Amazon están mis libros de divulgación gracias a los comunicadores sociales que me han hecho el favor de invitar el día de hoy y que mis artículos semanales, tanto en Regeneración Pluralidad como en Mujeres Shaik, se publican cada año en un libro. Los libros
son edición de autor en Amazon, y el próximo libro, que ya está por salir en los próximos días, se llama 20 iniciativas de reforma para perder una elección y otros temas de la cuarta transformación. De tal manera que toda esta visión crítica que ustedes han escuchado aquí, yo les invito a que, si les interesan estos temas, puedan en Amazon comprar los libros que publico a través de Amazon con la recopilación de mis artículos semanales. Y los libros universitarios con investigaciones estrictamente académicas están en las otras editoriales que ya he comentado. Muchas gracias. Pues ahí tienen ustedes la cordial invitación, es decir, que ya saben, entrenle a Amazon y vámonos, ¿no? Es interesante. Su servidor y amigo, Cornelio Marlín, de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, como ya saben ustedes, SMC Noticias México, Radio Superación y Radio Aloapan, en la cual también ahí está, pues, los audios de estas interesantes conversaciones. Ahí estamos con todos ustedes. Un saludo a todos nuestros equipos allá, nuestros representantes en Latinoamérica, y por supuesto que nos estamos viendo, nos estamos escuchando en Oaxaca, en La Mira, porque mira, Oaxaca sí se mira, en Oaxaca, en La Mira, el próximo lunes con todos ustedes. Hasta la próxima. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó